Buen día a todos, ¿cómo estamos? Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Voy a poner mi camarita. Ok, perfecto. Pues nada, bienvenidos a todos nuevamente a este su espacio de Data Wizard. El día de hoy tenemos una charla muy interesante. Todas las charlas son muy interesantes en realidad. La vez pasada estuvo muy buena y no pude participar porque tuve un compromiso. Estuve por el chat, pero en los comentarios dijeron que estuvo demasiado buena, pidieron las diapositivas, incluso se extendió más de 1 hora y media, creo. Entonces hoy día le damos el espacio a Jairo, que también es su primera vez dando una charla y esa es la idea, ¿no? De la comunidad, a todos los que deseen participar, abrirse al mundo, exponer su marca personal o darse a conocer simplemente, acá les abrimos el espacio, con mucho gusto nos contactan y estamos para servirles, ¿no? Entonces el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las diferencias entre un data engineer, un data scientist, un data analyst, un data governor. Y en realidad en el mundo de los datos existen tantos roles que se han ido abriendo. Por ejemplo, hay el rol de AI Engineer, lo que está de moda. Incluso ya se está haciendo un híbrido entre AI y Data Engineer. Entonces es un mundo muy creciente, muy variante, pero tenemos que definir qué hace cada rol y también que cada rol no existe en todas las compañías, es diferente. Quizás en una compañía un Data Engineer puede hacer Data Science y DevOps y ML Ops al mismo tiempo, o solamente puede hacer ingesta o puede ser ETLs, entonces es muy variante. Entonces el día de hoy vamos a aprender todo esto con nuestro amigo Jairo y cualquier duda que tenga, interrumpan a Jairo, hagan sus dudas, este es el momento para hacer todas sus preguntas y cuestiones. Nada, entonces Jairo, ¿estás por ahí? Hola Daniel, ¿qué tal? Hola, buen día para todos. Día Jairo, te dejo Listo, para que compartas, ¿ok? perfecto. Listo, ¿todos Perfecto, sí pueden se ve. ver? Sí, ya pusiste modo presentación y vemos el rol y valor de los datos. Ok, todo conforme hasta ahora. Listo, Listo, entonces te no, dejo. no, Adelante. excelente. No, Daniel, primero gracias por el espacio y por esa excelente introducción que hiciste. Hoy vamos a hablar, sí, básicamente del rol y el valor que tienen los datos, el valor agregado en una organización. En lo personal quise tocar algunos temas como que considero importantes, como en cuanto a los fundamentos de los datos y algunos roles específicos como son el Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer, Data Governance. Y sabemos que hay más roles. En la actualidad está el Business Intelligence, está el arquitecto de datos y el Data Steward, el Data Strategist y podemos nombrar una infinidad de datos, pero creo que estos cuatro son como los más claves a la hora de entender y de involucrarse en el mundo de los datos, de la analítica. Entonces yo quiero empezar con algo desde lo más sencillo y es que, ¿qué son los datos? ¿Sí? El origen del término y algunas cosas que se vienen aplicando ya y se ha convertido más allá de un solo, de que sea un término, se ha transformado en una cultura. Entonces, los datos en la actualidad, ¿qué son? El término dato viene del latín date. ¿Qué nos traduce esto? Traduce simplemente lo que se da, o lo que nos proporciona, o lo que nos brinda, ¿sí? Únicamente lo que se da, es como un insumo, simplemente es un insumo que de pronto, no sé, a la vista de otras personas, o creo que aquí ya hay muchas personas con perfiles de analítica o involucradas en este campo, eh, se dan cuenta de que sí, ese es simplemente el alimento o el grano que nos permite entender y generar una idea a partir de ese, digamos, de esos insumos que nos proporciona esa definición de los datos. Entonces, en la actualidad se viene dando mucho un concepto a nivel organizacional que son los data driven. ¿Qué significa esto?
también a mí me gusta mucho la etimología de las palabras y el origen etimológico de esto también. O bueno, en este caso inglés, traducido significa impulsados por los datos. Entonces yo quise desmenuzarlo como en tres categorías, por qué es importante, cómo se aplica y cuál es su valor agregado en una organización. Entonces, ¿por qué es importante el data driven en una organización? Empecemos por ahí. Por una simple cosa, por una simple razón, y es la precisión. Cuando uno tiene una precisión o está basándose en una información clave que te está transformando, digamos, o monitoreando el comportamiento de tus decisiones, de tus acciones o de las acciones colectivas de toda una organización, bueno, puedes tomar puedes tener primero un mejor entendimiento, segundo, puedes generar mejores ideas y tercero, puedes obviamente tomar mejores decisiones a la hora de aplicar digamos, esta filosofía en tu empresa o compañía. Porque ocurre mucho que a veces resulta hasta obvio, no sé, un caso hipotético, un ejemplo, un negocio de venta de camisetas, ¿no? Los viernes son los días que más se venden camisetas, o las quincenas o los fines de mes son los días que más aumenta la demanda. Pero detrás de eso sí hay un porqué, también hay unas fluctuaciones, no todos los 15 o los fines de mes son iguales. Y, y bueno, siempre hay como ciertas variaciones que mediante sí, mediante la transformación de esos datos en KPI o información que te permita visualizar y analizar, puedes obtener mejores resultados. ¿Cómo se aplica? Evidentemente esto va desde roles muy, digamos, no junior, pero desde roles como menos, que no se requieren tanto tecnicismo o un tecnicismo menos avanzado, hasta roles en los que ya se requiere una computación o involucrar tecnologías más avanzadas, que ya es cuando, por lo menos, yo destaco mucho o respeto mucho. A mí en lo personal me gusta mucho la parte de la ciencia de datos, pero respeto mucho lo que hacen los ingenieros de datos. Yo creo que sin los ingenieros de datos muchos roles se caen, muchos roles varían y muchos roles dejarían de funcionar. Específicamente el científico de datos, claramente. Y obviamente, ¿y cuál es su valor agregado en una organización? El valor agregado radica simplemente en una mejora continua en la precisión y obviamente que puedes tener un mejor monitoreo y un mejor seguimiento a la gestión de tu compañía, de tu organización. Me gusta mucho esta frase que puse que en la actualidad el Data Driving se ha consolidado como un modelo de gestión organizacional. Ya ni siquiera se mira solamente desde la perspectiva analítica, sino también desde la perspectiva organizacional, cultural. Y, y bueno, es algo que viene ascendiendo mucho. Y quise empezar por acá también porque me gusta esta frase de Elon, que casi siempre pues la menciono o la traigo a colación, que la mencionó una vez en una publicación en Reddit, y que dice que es importante ver el conocimiento como una especie de árbol semántico. Asegúrate de entender los principios fundamentales, el tronco, las ramas grandes, antes de adentrarte en las hojas, o no habrá nada de donde puedas sostenerse. Y bueno, aplicándolo, no sé, en la academia o en la universidad, uno ve modelos avanzados y demás cosas, y al final uno, si tiene los fundamentos claros, lo puede aplicar en gran parte del mercado laboral en general. En la actualidad ya tenemos claros o definidos como algunos tipos de analítica que quiero traer a colación, que son la analítica descriptiva, la analítica predictiva, la analítica prescriptiva y la analítica o el análisis diagnóstico. La analítica descriptiva seguramente la mayoría conocerán. Aquí se hace como una descripción de los datos, cómo se ven, cómo se comportan, qué variaciones tienen. En la predictiva
ahí, bueno, ahí ya trabajamos con modelos avanzados para anteponernos a posibles escenarios que normalmente se esperan o pueden suceder. En la analítica prescriptiva, bueno, ya aquí hay más cosas. Es como una analítica más avanzada que la predictiva, porque aquí, además de que tienes una precisión, también se pueden generar unas reglas de recomendación a las decisiones con base a los datos que le ingresaste. Y en el análisis diagnóstico, aquí se identifican o se visualiza, o más que todo se analiza como la relación que hay entre dos causas. Sí, no sé, entre dos factores o más de dos causas, ya sean históricas o recientes en tu información, en tus datos. ¿Sí? Entonces, continuando con esto, empecemos un poco con el rol del analista de datos. El analista de datos, en síntesis, es uno de los más demandados en las organizaciones. En lo personal, yo actualmente trabajo y me desempeño en este rol. Yo trabajo en la industria logística. Y el analista de datos sí busca primero entender los datos. Ya no solo los busca, y recordemos el origen etimológico de los datos, dar, dar o proporcionar, sí, ya no solo los datos se dan, sino que el analista de datos los transforma en un entendimiento. Y cuando lo entiende o tenemos ese entendimiento claro de los datos o de lo que nos dicen, pues obviamente se pueden tomar decisiones y acciones en el negocio. Algunas de las funciones claves o más importantes que hace un analista de datos es pues, generar KPI, Key Performance Indicators, el análisis exploratorio de los datos, que esto es importantísimo para saber cómo se comportan, cómo se correlacionan, cómo se describen, cómo están, qué tipo de datos tenemos, y el storytelling. El storytelling es muy importante a la hora de tener un rol como analista de datos, porque pues permite describir de un modo interesante o describir de un modo llamativo cómo se explican los datos. Entonces, yo les quiero aquí mostrar o presentar, ven acá que me estaban llamando, presentar estos son dos ejemplos de dashboard que tengo. En lo personal, como trabajo en la industria logística, quise presentarle acá, acá es un flujo de las rutas de origen-destinos. Entonces, acá tenemos como un origen de Cartagena y varias zonas a la región Caribe en Colombia, acá en Antioquia desde Medellín, y bueno, esta es una forma de mostrar o de visualizar como esa trazabilidad al momento de mostrar la cobertura que tenemos en un caso como el mío, o en la industria en la que estoy, que es la logística, un origen y un destino. Y acá, por lo menos, esto es algo muy interesante que se logró y realizar un dashboard de pérdidas y gastos, perdón, pérdidas y ganancias de la flota. La flota son en el caso mío, son los vehículos o grúas que transportan diferentes productos a nivel nacional. Entonces, las grúas cargan tales productos y se va, no sé, de Medellín a San José del Guaviare, o de Medellín a Cartagena, o a X zona del país. Y esta es una forma, de hecho, esto es algo que lo maneja mucho el equipo gerencial. Yo lo elaboré y el equipo gerencial constantemente le hace seguimiento a esta parte, y también la parte del equipo de operaciones. Porque este vehículo en este caso nos está generando más ingresos, y porque este está generando tan poquito, o porque este nos está generando tantas pérdidas, o porque este está generando tan poquito. Y bueno, ahí se va como a raíz de ese entendimiento del negocio que se generan por los KPIs y el monitoreo de la información, pues se toman las decisiones. Ya se empieza como a mirar por lupa si es el conductor, o si es un problema del vehículo, o qué está pasando para que se esté generando esa pérdida o esa poca
poca ganancia o ese poco ingreso. ¿Sí? Entonces, siguiendo con esto, ahora quiero hacer como una especie de storytelling, mostrándoles un visual que hace como una descripción sí, y una visualización de lo que son las redes logísticas. Entonces, si no me llegan a escuchar, cualquier cosa me dejan saber. Aquí va. Sí, entonces este es el mapa de Colombia. Aquí vamos a ver como la distribución logística en varias zonas del país, por lo menos. Esta es la geolocalización de clientes por departamento. Ahí se ve que la barra más larga es la de Medellín, donde más clientes tenemos, donde más servicios se prestan. Acá geolocalización de clientes por municipio. Miren que Río Negro, acá tenemos Bogotá, tenemos Putumayo, que es la segunda barra más grande. Y acá son como algunos centros de carga o los sedes. Entonces, esta es una forma de visualizar dónde se concentra la mayor carga de productos que posteriormente se distribuyen. Aquí se da como una optimización de las rutas urbanas, entiéndase por urbanas las rutas que están en el mismo departamento, en este caso. Entonces aquí podemos como visualizar el origen, que son los sedes, y los destinos en rutas urbanas, en este caso. ¿Sí? Aquí vamos desde Medellín, llegamos a Itagüí, y bueno, también a mayores distancias. ¿Sí? Aquí la cobertura es en todo el país, y tenemos también la localización en rutas nacionales. Entonces, una forma así como de visualizar es también mostrar, obviamente, el origen y el destino no solo urbano, sino también nacionales. Sabemos que sí, llegamos desde Medellín a San José de Guaviare, Pitalito. Y ahí hay análisis muy interesantes por hacer, porque el país que les mostré no solamente es para ver los vehículos, sino que también se puede analizar como las rutas. Entonces ahí uno va viendo si esta ruta me genera pérdidas o ganancias, y también posteriormente tomar unas buenas decisiones a la hora de involucrar a los que las toman. Y bueno, aquí tenemos otro C y otro centro de distribución que ya queda como en el norte del país. Y bueno, esa parte queda lista. No sé si de pronto les surgió alguna inquietud o alguna pregunta hasta ahí. Bueno, de mi parte está muy buena esa presentación, esa forma de contar la historia del mundo de la logística, porque la logística es un mundo muy complejo, ¿cierto? Donde usan Sí, datos de geolocalización, sobre todo. Y me da una curiosidad, cómo has hecho esa historia? O sea, yo me imagino que hay un par de tablas ahí de geolocalización donde van haciendo el histórico de todas las rutas, ¿no? ¿Y sí, cómo las sí. unes tú para crear toda esa historia que está tan bacana? Sí, ahí trabajé mucho con latitudes y longitudes, datos de geolocalización, y no van a creer dónde hice esto. No lo hice ni en Python, no lo hice con una herramienta súper avanzada, lo hice en la más antigua de todas, lo hice en Excel. Lo hice en Excel y organicé una base de datos sí, de los orígenes y los destinos. Y bueno, ahí hay una opción para convertir los datos a cartografía o datos, sí, datos mapeados. Y bueno, lo importante es tener como las longitudes y las longitudes y latitudes punto a punto de cada ruta para trazar tanto el origen y el destino y se vea toda la visualización, toda la visual.
Entonces, Claro, Excel no es que sea malo, Excel es muy bueno y tiene muchas features o plugins, ¿no? Pero me imagino que depende de la volumetría de datos. exactamente, sí. No, no, Excel para mí nunca muere. Excel es una maravilla. De hecho, en logística lo usan mucho. Pero sí, como hoy hay muchas herramientas ya avanzadas, pero igual Excel siempre está ahí. Yo creo que todavía no hay una que lo haya podido reemplazar o superar, al menos del todo. Siempre está ahí. Y bueno, entonces, fue muy interesante cuando lo hicimos por primera vez. Y sí, bueno, no sé si de pronto alguna otra inquietud o comentario. Listo. Entonces, continuemos. Y bueno, aquí llegamos a una parte muy interesante que es el científico de datos. Hay un paper muy famoso que se publicó en el Harvard Business que habla sobre el científico de datos y el trabajo más sexy del siglo XXI. Eso fue publicado por dos autores que son Davenport y Patil. Davenport es profesor, es un académico. Y JP Patil, este es muy famoso porque este fue un pionero a la hora de la ciencia de datos aplicada en los cargos públicos. Por lo menos en el gobierno de Obama, eso fue en 2015, JP Patil fue el chief del Departamento de Ciencia de Datos de Obama. Y bueno, a raíz de ese éxito que hubo en cuanto a la aplicación de la ciencia de datos, la aplicación de políticas públicas y bueno, estas técnicas avanzadas en los servicios públicos, esto se puso de moda, eso fue un boom, porque digamos, el término y las técnicas y todo eso siempre ha estado ahí, eso viene desde antes, pero de 2015, este señor JP Patel en especial fue quien popularizó el término data scientist. De hecho, él lo acuñó. Entonces, quiero mencionar algunas ideas claves que saqué de este paper, de este documento, que, sí, que describen el científico de datos como el trabajo más sexy del siglo XXI. Inicialmente porque, bueno, actualmente la disciplina se convirtió en capacidad estratégica de los negocios. Hoy las grandes organizaciones, ya sea el sector de la banca, los seguros, retail, salud y el gobierno ya tienen equipos consolidados en ciencia de datos. A mí en lo personal aquí, no sé, me gusta mucho el área analítica de un banco, se llama Bancolombia, acá en Colombia, seguramente de pronto algunos lo han escuchado, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Ahorita el rol del científico de datos tiene un papel clave, pero sobre todo en las grandes empresas, en las empresas que ya tienen digamos, o están consolidadas, no solamente con información, sino en el negocio. Porque el científico de datos, digamos, necesita mucha información para aplicar técnicas predictivas. En sí, ¿cuál es el rol o cómo se fundamenta un científico de datos? Son muchas cosas, pero yo lo resumo en síntesis. Su rol es anteponerse a posibles escenarios a partir de la información que ya tenemos. ¿Cómo se antepone a esos escenarios? Con analítica predictiva avanzada, ¿sí? Con analítica predictiva, estimando posibles resultados, estimando posibles causas, estimando posibles probabilidades, y a partir de esos resultados que se obtienen, pues cada vez que se le inyectan más información y más información, hay como mayor accuracy o mayor precisión con, con los resultados que uno desea. Entonces, el científico de datos, a diferencia del analista de datos que está más enfocado en los KPIs, la visualización, el storytelling, el científico de datos ya aplica la analítica para predecir un valor. No sé, quiere predecir los días de la semana o cuáles son los días en los que más accidentes de vehículos hay.
no, son los viernes. Bueno, vamos a implementar políticas públicas para evitar esta accidentalidad que ocurre muy seguida los viernes. Y así es escalable a distintos niveles de negocio, ¿sí? Hasta los más grandes. Y bueno, las empresas más chicas, el científico de datos, si bien puede participar, está un poco más limitado en las empresas más pequeñas. Ahí en las empresas más pequeñas tiene un rol más importante como el analista de datos. Y bueno, continuando con el documento de Data Science, que publicó Davenport y Parry, del trabajo más sexy del siglo XXI, otra idea clave fue que antes el Data Scientist era visto como un unicornio. ¿Por qué? Porque estos señores mencionan algo importante, y es que cuando se abandona el mito de que el Data Science es visto como un unicornio, ellos se refieren a que no hay ningún individuo de manera sostenible que sea capaz de abarcar todas las habilidades que demandan un ecosistema de analítica o de inteligencia artificial en una operación a gran escala. Miren que cada vez salen como, o se desprenden más posiciones del ecosistema de los datos, ¿sí? Ya sabemos el analista de datos, el ingeniero de datos, el científico de datos, el business intelligence, el data steward, data strategy, arquitectura de datos. Sí, cada vez en este mundo se van desprendiendo y van saliendo nuevas posiciones, que eso es imposible que una persona las abarque todas. No sé, ni siquiera si por más genio que sea, no puede ser experto en todos los roles. Es muy difícil, entonces por eso hoy nos estamos cada vez como especializando o teniendo un consolidado. Ahora, ¿qué ocurre mucho? En las organizaciones actuales, yo en lo personal, este es un concepto personal, creo que muchas empresas no tienen como claras las distinciones en los roles entre el analista de datos, el científico de datos, el ingeniero de datos y no sé, el data governance, la gobernanza de datos, entre otros, y a veces piden como más de dos cosas. No sé, de pronto el analista de datos también termina siendo o trabajando con modelos predictivos, o el científico de datos también termina preparando información o también preparando visualizaciones o KPIs, además de las predicciones. Entonces, a veces termina siendo como un híbrido. Eso pasa mucho. Entonces, pues ahorita mismo yo creo que eso pasa porque todavía la mayoría de las empresas, y porque la mayoría de las empresas no necesariamente son grandes, la mayoría en el mundo son empresas chiquitas, son pymes, pequeñas y medianas empresas, todavía no hay mucha madurez en la consolidación de los equipos analíticos. Yo creo que eso paulatinamente en el tiempo cada vez va a estar más como predefinido, más consolidado, pero todavía, sí, a veces, no sé, como les digo, el científico de datos puede terminar depurando información al comienzo o de pronto hasta haciendo KPIs y además de su papel fundamental que es la parte predictiva, que es lo más poderoso de la ciencia de los datos. Entonces, sí, estos señores Davenport y Parel destacan que si un individuo de manera sostenible es imposible que pueda dominar o abarcar un ecosistema o un sistema analítico completo. Eso es muy arduo, muy difícil. Otra idea importante que considere, que viene tomando mucha preponderancia, es el tema de la ética. Esto es clave, y ellos lo dicen, que un cambio importante respecto a hace 10 años es la incorporación de la ética. Y esa ética va muy ligada también a la filosofía que obviamente es la ciencia de todas las cosas. Acá se está dando mucho una temática o una cátedra en las maestrías, en los doctorados y también en los pregrados, que se llama ética en la IA. Seguramente algunos habrán escuchado el escándalo de Cambridge Analytica. Eso marca un punto de inflexión porque, pues, obviamente, hoy las redes sociales tienen mucha facilidad de acceso a nuestros datos, a nuestra información.
Y eso, ¿a qué acontece? Pues siempre hay un precio. Pues en esta vida creo que nada es gratuito y en cierto modo nosotros le pagamos con esa información a ellos. Pero eso puede conllevar muchos riesgos y obviamente sesgos de beneficios que puede abarcar infinidad de temas, no sé, en la economía puede abarcar duopolios o monopolios a raíz de esos beneficios de la data o puede desestabilizar incluso, no sé, la demanda de productos en una zona o en otra zona del país y puede perjudicar, digamos, a muchas personas, a mucha gente. Hoy en día también, no sé si habrán escuchado, de pronto ya hay modelos sesgados, modelos sesgados en qué sentido, que por lo menos hay modelos racistas, hay modelos que a raíz de que no necesariamente que alguien los creó, los creó con esa intención, pero de pronto con la información que le incorporó o que hay en internet o demás, ese modelo pudo malinterpretar algunas cosas y segmenta, no sé, racistamente a algunas personas, no sea por su ideología, sea por su edad, sea por su color, sea por su origen, o sea por su nacionalidad, etcétera. Entonces, eso es algo muy delicado y que cada vez toma más importancia. Ahí entraría mucho el tema también y el rol de la gobernanza de los datos. No solamente en las organizaciones, sino también en el sector público. El sector público también viene pues cada vez generando nuevas políticas, pues como están aprendiendo, todavía creo que esto es algo que se va a dar paulatinamente, eh, y se va a dar paulatinamente y bueno, ahí la idea es tener como responsabilidad y ser muy cauteloso a la hora pues, de compartir la información. Y el futuro del científico de datos, aquí destaqué que el futuro del científico de datos no está en hacer todo, sino en hacer lo correcto. Entonces, ¿cuál es su rol? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su horizonte? Innovar en modelos. El científico de datos, ¿qué tiene? Tiene el objetivo del científico de datos es seleccionar los mejores modelos predictivos, y porque hablo de seleccionar, ya ni siquiera es crear los modelos, porque la mayoría de los modelos predictivos ya están, ya existen. No hay que hacer todo el código ni elaborar todo el código, ya la mayoría de los modelos están, pues ya existen. Nada más entrenarlo nuevamente con tu información, con tu dataset y ya está. Garantizar su despliegue efectivo, asegurar su uso ético y contribuir directamente a resultados de negocio y a impactos positivos en la sociedad. Entonces, en la sociedad ya sea desde sus áreas, ¿sí? Desde el sector público o desde el sector privado o desde el sector académico, impacta el científico de datos. Y bueno, estas son como dos de las metodologías que en lo personal yo he aplicado en proyectos de ciencia de datos. La de la izquierda es la metodología CRISP-DM. Es una metodología para proyectos analíticos, para proyectos predictivos en especial, los que se aplican modelos de Machine Learning y modelos de analítica avanzada. Consta de 6 etapas. ¿Cuáles son? Entendimiento de los datos, perdón, iniciamos con un entendimiento del negocio. Esto es lo más importante en cualquier campo que se aplique la analítica. Si no conoces el negocio, es muy difícil que entiendas bien los datos. Puedes saber variaciones, puedes ver fluctuaciones, pero no tienes la definición de eso. No sabes por qué existe esa posibilidad o por qué se da esa lógica en las variaciones. Entonces, y si no entiendes eso, obviamente no vas a saber o no vas a encontrar las anomalías o las partes que no son coherentes con esos insights que visualizas o descubres. Entonces, lo primero es el entendimiento del negocio, luego el entendimiento de los datos, luego la preparación de los datos. En la preparación de los datos, obviamente aquí va la parte de la depuración, el modelado, la evaluación y el despliegue, ¿sí?
y el despliegue, que muchas veces se hace en la nube, o incluso a mí me gusta mucho Streamlit, cuando uno despliega un modelo y lo puede mostrar en Streamlit en tiempo real y mostrar como las predicciones y los posibles escenarios que se pueden estimar para prepararse a posibles comportamientos, ¿sí? Y esta es la otra metodología que es como prima o hermana de la metodología CRISP-DM, que es la metodología CRISP-ML. Entiéndase por ML, Machine Learning, que es muy similar, pero esta tiene algo adicional. Primero, conjunta dos, que es el business, el negocio y el entendimiento de los datos. Lo junta en uno solo. La otra parte se refiere a la ingeniería de datos, ¿sí? La preparación, aquí ya especifica como más los roles, la ingeniería de datos. El tercero ya es la construcción del modelo, o si el modelo ya está preentrenado, también puedes escoger tu modelo preentrenado y te evitas ese paso de construirlo desde cero y construir todo el código y demás. La evaluación del modelo, obviamente las métricas, el despliegue y el monitoring and maintenance, que es como el monitoreo y el mantenimiento constante de los datos. Esto ya tiene que ver mucho también con la parte de la gobernanza y los flujos y que se sostenga ese modelo funcionando y esté activo en los objetivos que se contemplen. El siguiente rol, Ay, rol, Jairo, ¿sí? perdón Sí. que te interrumpa. Tenemos una preguntita de Luis, de Luis Duarte. Te está comentando. Dice, hola Jairo, te consulto. ¿Ves que los perfiles de datos están evolucionando hacia qué tipo de tema? ¿Más complejos o más sencillos? Me imagino que esta pregunta va por el tema de que por la IA generativa y Sí, el coding. Yo creo que va por ahí. No sé si me equivoco, Luis. sí, Luis, muy interesante, muy buena la pregunta. Y creo que nos pone hasta a filosofar, desde la complejidad o hasta la sencillez. ¿Por qué? Porque, eh, digamos, esto tiene roles que abarcan, aquí yo nada más estoy mostrando 4 roles, pero hay más posiciones, hay más vacantes o más roles alineados al ecosistema de datos. Por lo menos, si yo los tuviera que categorizar en términos de reto y de complejidades en cuanto a la hora de sus funciones, yo pondría como, siendo el primero, entre comillas, el más sencillo, porque creo que todo esto es muy técnico y nada es sencillo, todo requiere su estudio y su análisis. El primero, de pronto, en cuanto a facilidad, sería el analista de datos. Luego sería la gobernanza de datos, que ahorita la voy a explicar. Luego sería el científico de datos. Y para mí, el cargo, una posición que respeto mucho es el ingeniero de datos. Entonces, ahí te mencioné 4. Entonces, esas 4 tú las puedes aplicar, digamos, si necesitas aplicar datos sencillos o información sencilla o analizar, entender una información, puedes tener como un rol de analista de datos y utilizar técnicas de mediciones como KPIs, ¿sí? Indicadores o visualizaciones y posteriormente narrar una historia, explicarla, entender el porqué y ahí a partir de ello generar ideas o generar nuevas alternativas. El segundo, que sería la gobernanza de datos, esto es muy importante. Bueno, es que la gobernanza de datos creo que abarca todo. Es más, la gobernanza de datos es la que permite funcionar éticamente las posiciones de analítica. Entonces, eso abarca todo. Eh, el ingeniero de datos, ya el científico de datos, eh, si bien también se puede, digamos, lo puedes utilizar para analizar modelos predictivos, no necesariamente tiene que ser una cantidad gigante de datos, también, no sé, puede ser 1500 registros, obviamente si tiene más, mejor, pero no necesariamente tiene que ser 1 tera, 2 teras o datos demasiado grandes. Y el 4, que yo respeto mucho
al ingeniero de datos, porque el ingeniero de datos tiene una función y es la de preparar toda la información, hacer que la información se mantenga funcionando, hacer que la información se mantenga activa, eh, hacer que las máquinas estén, no sé, preparando o eliminando fallos que se generan en los datos. Eso tiene que ver muchas cosas. El ingeniero de datos, yo le tengo mucho respeto, creo que ese rol maneja datos bastante ya más complejos y va muy alineado con la Big Data. Con la Big Data, y es más, el ingeniero de datos, porque va alineado con la Big Data también, porque los modelos de inteligencia artificial y también de IA generativa, que también eso va muy alineado, necesita mucha información. ¿Y quién es el que les prepara la información a esos modelos que se entrenan de inteligencia artificial? Es el ingeniero de datos. El ingeniero de datos, pues, pues, pues sí, yo creo que no sé, en el mercado no se le da como la importancia, o siento que se le da como más protagonismo a los científicos de datos, como a mí me gusta la ciencia de datos, me encanta, pero también, no sé, si en algún momento migro a la ingeniería de datos, de pronto también se dé, pero el ingeniero de datos tiene ese papel de orquestar el funcionamiento de los datos. Y eso aplica para todo, porque él los prepara para los modelos que entrenan inteligencia artificial, no sé, para los modelos de analítica o modelos predictivos o modelos, no sé, enésimos modelos. El ingeniero de datos creo que abarca muchas cosas y en ese caso es el que trabaja de pronto con los datos más complejos, y obviamente que también sirven a la inteligencia artificial. Entonces, creo que ese sería como, como, sí, como mi argumento para tu pregunta, Luis. No sé si iba por ahí. Ya has dicho varias cosas muy interesantes. Desde el comienzo, en realidad, cuando empezaste a hablar sobre ese paper que hablaba sobre el rol del data science, que era el rol sexy, yo me acuerdo, yo soy de aquella Sí, época, bueno, no de aquella, desde el 2012, claro, sino claro. yo empecé en ingeniería de datos cuando el data science era el unicornio, lo era todo, y el Sí, ingeniero estaba por debajo. Era indispensable, como siempre, pero era el data science, era el unicornio. Sigue siendo un rol muy importante, pero con el boom de desde el deep learning han empezado a aparecer muchos más roles, ¿no? El sí, machine learning engineer, el MLOps, el AI engineer y muchos más roles, ¿no? Entonces, en vez de haber menos trabajo con todo esto de la IA, como que va a haber mucho más trabajo, hay mucha más información. Ahora tenemos que preocuparnos por trabajar datos ya no solamente de los estructurados, sino los no estructurados. Porque siempre se ha hablado de los datos no estructurados, el data lake, pero a las finales siempre hemos trabajado con datos estructurados. A lo sí. mucho sus JSON por ahí, sus CSV, ¿no? Pero ahora sí vamos a trabajar con fotos, audio, video, los vamos a meter a bases de datos de tipo vector, entonces va a haber mucho más trabajo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Daniel. Hoy en día los datos, antes nosotros nada más veíamos, no sé, los libros los veíamos como un libro. Hoy en 2026 ya, pues ya los vemos no como un libro, sino como los vemos como datos. Las películas antes las veíamos como, no sé, o por lo menos los CDs, o las películas antes las veíamos simplemente como películas, como una visualización, una distracción. Las películas también son datos. ¿Datos qué? Datos no estructurados, pero son datos. No sé, la información incluso, algo muy interesante que a mí me parece mucho son los datos que no estructurados que se están haciendo a partir del sonido de los anfibios o incluso no solamente de los anfibios, de los mamíferos y de las aves. Hay algunos analíticos que se están como interesando por analizar el comportamiento que generan las aves. Y ese sonido lo vectorizan y lo traducen en datos para hacer o para identificar cuándo se está generando el sonido y relacionarlo con el anfibio, con el ave
o con el animal, y así se identifica qué animal está generando el sonido. Eso es muy interesante. Y digamos, yo creo que cada vez, como dice Daniel, van a continuar apareciendo nuevas posiciones. No, por ahora, obviamente, es posible que se automaticen digamos, algunas responsabilidades en los modelos. Por ejemplo, en el científico de datos, yo creo que algo que se viene automatizando es la creación de modelos. Yo creo que el científico de datos ya no hace modelos, sino que selecciona los modelos. Antes, el científico de datos tenía que construir todo el código. Hoy en día está el fine tuning o pre-training para seleccionar y nada más preentrenar el modelo y obviamente pues ejecutarlo, desplegarlo. Pero sí, hoy en día esto es un boom, esto está en crecimiento todavía y obviamente todavía creo que estamos un poquito inmaduros en cuanto al avance. Yo en lo personal, yo hice un posgrado en ciencia de datos y lo inicié en el año 2024. Cuando yo inicié ese posgrado, no había ninguna otra academia o ninguna otra institución en mi país que lo tuviera, nada más la había una. Entonces yo me cambié de ciudad y me vine a esa ciudad a estudiar. Y hoy en día, hasta en la ciudad que vivía antes, sacaron ya hasta un pregrado, una institución, hay posgrados de analítica. ¿Y por qué las universidades están haciendo esto? Porque lo necesitan, pues. No lo necesitan las universidades, lo necesita la humanidad, lo necesitan los gobiernos, lo necesitan las empresas, incluso lo necesitamos nosotros mismos. Esto cada vez pues tiene mucha más importancia en nuestras acciones, en nuestros comportamientos y en nuestras decisiones, claramente. Entonces, sí, esto todavía tiene mucho porcentaje de crecimiento todavía. Y bueno, aquí que les venía un poco con el rol del ingeniero de datos, que ya les he dicho que lo respeto bastante. Y que bueno, creo que ya ahora viene tomando, si viene el científico de datos, yo creo que para mí es muy popular, más popular y tiene más publicidad y más marketing. No sé si es por el nombre o que le dio o que le acuñó JP Patel o qué. Pero sí, el ingeniero de datos tiene pues es el que nos permite que los datos sean de calidad y obviamente que funcionen las cosas. Si los datos son de calidad, si los datos están listos, si los datos están funcionando, todo lo demás ya se puede aplicar. Entonces, el ingeniero de datos, yo lo segmenté en cuatro ítems. ¿Es el responsable de qué? De que los datos estén disponibles, de que los datos se puedan consumir, de que los datos sean confiables. Esto es muy importante, de que los datos generen confiabilidad y que los datos se puedan escalar. Entonces, hay como cuatro funciones en general que tiene un ingeniero de datos que yo destaco, que es la arquitectura de datos, los pipeline de datos, la calidad de los datos y el performance y escalabilidad. La arquitectura de datos, ¿a qué se refiere? Es como el ecosistema que crea el ingeniero de datos para la preparación para la preparación y el funcionamiento de sus datos o de su información. Y eso va muy alineado con el punto 2, que son los pipeline o los flujos de datos. Yo aquí, en la imagen que pueden visualizar en la parte derecha, les añadí una arquitectura. Esta es la arquitectura medallón. De hecho, Daniel la ha mencionado en las charlas cuando se habla de Databricks. Databricks, de pronto, si hay alguno que no lo ha escuchado, es un ecosistema de análisis de datos multinube para Big Data. Y esto lo usan mucho los ingenieros de datos. Esta es una de las arquitecturas que más manejan. Miren que hay como 3 capas, que es la capa bronce, la capa silver y la capa gold, o la capa bronce, la capa plata y la capa oro.
Esas capas son las que forman como el flujo de preparación, organización y calidad de los datos. ¿Sí? Básicamente es como la automatización para que se preparen o funcionen correctamente la información, ¿sí? Para que sea información de calidad, se convierta y se convierta también en una información estructurada y entendible para ser manipulable. Entonces, esta es una de las arquitecturas más famosas o más utilizadas. En lo personal, yo siempre la veo mucho en Databricks, en casi todos los eventos que participo o que voy, siempre la menciono. Entonces, esta es muy importante y la utilizan mucho. No es la única, obviamente hay otras metodologías, otros tipos de arquitectura, pero esta es una como de las más conocidas o de las más aplicadas. Y obviamente cuando estos pipelines de datos están funcionando, hay calidad. Y si hay calidad, obviamente hay confiabilidad en los datos. Y esta es otra que me parece clave, que es el performance y escalabilidad. Hacerle un seguimiento a las métricas de los modelos. Y esto generalmente, cuando ya se trabaja con muchos volúmenes de datos, como lo hacen los ingenieros de datos, eh, esas métricas se les hacen seguimiento ya en sistemas de la nube o hay algunos software especializados, como hay uno muy famoso que se llama OneDB. Eh, OneDB te permite hacer seguimiento como a las métricas y a las métricas y a las variaciones de los modelos, cierto modo. Ahí va ya como relacionándose un poco con el científico de datos, porque él también, pues obviamente él es el encargado de que las métricas sean las mejores en cuanto a valor numérico, pero el ingeniero de datos es el que les monta como la arquitectura donde se les hace el seguimiento o donde donde se les visualiza. Entonces, en síntesis, el ingeniero de datos construye la infraestructura que convierte datos crudos en un insumo confiable para su uso. Ese es como el rol del científico, del ingeniero de datos. Y este rol en las organizaciones aplica mucho o sobre todo en organizaciones grandes, ¿sí? En organizaciones que ya tienen bastantes volúmenes de información, en empresas de pronto en medianas se ve este rol, de pronto, pero generalmente está en grandes empresas o es muy raro ver un ingeniero de datos en una empresa pequeña. Es muy raro, generalmente en empresas medianas y grandes compañías tenemos este rol. Que recalco, respeto mucho porque preparar datos, generar calidad de datos y compartir esa calidad de datos no es algo sencillo. Pues para los que hemos también trabajado preparando información o trabajado con datos enormes, es algo bastante retador. Entonces, ese es básicamente el rol del ingeniero de datos. Y que es el Data Governance, o aquí ya viene la gobernanza de datos. Esto va muy alineado con una palabra que les mencioné antes, y es la ética de la IA. ¿Por qué? Porque la gobernanza de datos, ¿con qué está alineada? Si yo la relaciono con una palabra, es con seguridad. La gobernanza de datos es la que te permite las normas y políticas que tu compañía, no sé, que tu empresa, que tu academia, que tu país deba aplicar para que los datos funcionen correctamente y no se generen riesgo. O bueno, digamos que siempre va a haber riesgo. No digamos que no se generen riesgos, sino que se minimicen los riesgos. ¿Por qué? Porque riesgo siempre va a haber flujo o siempre va a haber, no sé, una avería o un desvío de información por X o Y motivo. Eso es imposible llegar a cero, pero sí es posible minimizar. Entonces, la gobernanza de datos es la que nos permite aplicar unas políticas o normas de control para reducir esos riesgos a la hora de trabajar con información sensible
o incluso información democratizada. Yo creo que incluso la información que democratizan ya han evaluado cuál es su gobernanza o cuáles son los posibles desvíos, en cuáles datos se pueden generar más desvíos y en cuáles no. Entonces la gobernanza de datos es la que nos permite conocer, minimizar y controlar un poco los riesgos que se pueden tener con los datos. Como por ejemplo lo de Cambridge Analytica, ¿sí? Que ese famoso boom que pasó en Londres, por el que la empresa trabajó con datos de Google para favorecer las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Desde ese entonces vienen tomando mucha importancia este rol, el rol de la gobernanza de datos, que a mí me parece, de pronto no es el perfil más técnico, comparándolo con los otros, no quiere decir que no trabaje con muchos datos, pero comparándolo con los otros creo que es de los menos técnicos, pero es clave para que los demás roles funcionen éticamente y correctamente, ¿sí? Para evitar esos desvíos. Yo aquí les quiero compartir, este fue un artículo que vi en la revista McKinsey, que explica cómo la falta de calidad y disponibilidad de los datos puede provocar que los empleados inviertan en una cantidad significativa de tiempo en tareas que no agregan valor, ¿sí? Entonces, digamos, la gobernanza de los datos identifica que si hay carencia de calidad en los datos y obviamente disponibilidad, obviamente los empleados o los colaboradores van a invertir tiempo o en caso de que inviertan tiempo, no van a tener mucho fruto, mucho valor agregado en esa tarea. ¿Por qué? Porque hay carencia de calidad, hay carencia de credibilidad, hay carencia de confiabilidad y obviamente hay carencia de resultados efectivos. Entonces, por lo menos, miren, en este resultado, aquí vieron que los empleados que, digamos, que cuando invierten tiempo en enterprise, en empresas bueno, estas son de empresas grandes, estas son empresas pequeñas. Entonces, por lo menos acá cuando se trabaja en riesgo, los empleados que invierten tiempo pueden perder hasta 12 horas en el área de riesgo. Pueden perder hasta 32 horas en tiempo estimado. Bueno, esto está en porcentaje. Pueden perder hasta un 32% de su tiempo en esas tareas. En operaciones también un 32%. Y en finanzas, en el área financiera que yo creo que es vital, o sea, si aquí no hay calidad, si aquí no hay funcionamiento preciso, si aquí no hay información completa, en el área financiera eso es crítico. Yo creo que esa es una de las áreas más críticas que existen. Y miren, casualmente es de las que más tiempo se puede perder, un 36%. Entonces, sí, en síntesis, la gobernanza de los datos va muy alineado con el tema de la ética y la filosofía. Hay un tipo que se llama Floridi. De pronto, si hay algunos curiosos que el tipo destaca mucho o habla mucho de la filosofía en la IA. Y eso va muy alineado con cómo se están gobernando los datos en la actualidad. Y bueno, aquí ya de pronto unas reflexiones finales y de pronto pasamos si alguno quiere comentar algo o hacer una pregunta, adelante. El analista de datos, ¿sí? Ya distinguiéndolos un poco, es el que se encarga de las visualizaciones mediante los dashboards, los KPI y traducir obviamente esos datos en decisiones importantes. El científico de datos, que es el que se encarga en síntesis de seleccionar los modelos predictivos, ¿sí? Avanzados, el modelo más correcto, porque hay muchos modelos que pueden ser utilizados para el mismo objetivo, pero seleccionar el más correcto, ese criterio y esa expertise es la que tiene el científico de datos. El ingeniero de datos es el que se encarga del funcionamiento, de la preparación y calidad de los datos, ¿sí? De los pipelines. Los pipelines son los flujos y el que mantiene como la infraestructura de trabajo,
¿sí? El que mantiene que esta es la infraestructura, que esta infraestructura esté funcionando. Eso es lo otro, porque eso no es solo montar la infraestructura, eso también es hacer que la infraestructura, o hacerle monitoreo a que la infraestructura de trabajo se mantenga eficiente, se mantenga funcionando. Y el data governance, que es la gobernanza de los datos, se responsabiliza de las políticas de uso de los datos, la seguridad. Data governance, relacionenlo siempre, pues a nivel personal, yo lo relaciono con la palabra seguridad. Si hay data governance, hay seguridad en una empresa, en un país, en una ciudad, en la academia, donde sea. Obviamente los riesgos nunca se van a anular 100%, siempre va a haber un grado de riesgo, pero sí se pueden minimizar. Y bueno, también se encarga o permite el acceso, el cumplimiento y la trazabilidad de la información. Y no, bueno, muchachos, eso es todo. Esa fue mi presentación. Espero que les haya contribuido un poco, les haya generado de pronto algunas ideas y que les haya gustado. Y muchas gracias. Excelente, Jairo. Mira que tenemos dos preguntitas por parte de Andrés. Una nos habla sobre una frase que pusiste ahí sobre que el data engineer se encarga de la infraestructura en la diapositiva anterior. Bueno, lo volviste a comentar al final, pero ahí dice, el data engineer contribuye a la infraestructura que convierte datos crudos en insumos compatibles para el uso, para su uso. Y ahí tenía Sí, la duda Andrés, dice, a ver si la leo, dice, hola Jairo, pregunta, en el enunciado inferior indica que el data engineer construye la infraestructura, entonces estamos desplazando el arquitecto de datos, o el arquitecto de datos tiene otra responsabilidad, dice. Lo que he podido observar es que por más segmentos, los roles, ahí se me movió, hay responsabilidades compartidas. Si quieres, sí. le respondo esa yo, ya que tengo un poquito más de expertise en esta parte. Eh, es, hay muchos matices en el rol, en todos los roles en realidad. Como ha comentado Jairo, ha empezado por los roles fundamentales con los que puede iniciar una empresa a ser data driver, ¿no? Puede empezar con su data engineer y su data science, incluso uno de cada uno, ¿no? Y van a tener que hacer multitasking, ¿no? Full stack cada uno. Entonces, puede que el data engineer se empiece a encargar de la arquitectura, de la gobernanza, de la seguridad, de las instalaciones, por ejemplo, quizás tiene alguien de DevOps o alguien de seguridad o alguien de redes, ¿no? Entonces, a medida que la empresa es más madura, valga la redundancia, como decir, empresas grandes, entre comillas, ya existen muchos roles que se encargan de cada cosita pequeña, ¿no? Existe el de seguridad, existe el de gobierno, existe el de DevOps, existe el sysadmin, el Database Administrator. Entonces, el Data Engineer como que se va encogiendo un poquito más y se encarga del core, del núcleo, ¿no? Del proceso de ETL, del ELT, la transformación de los datos, ¿no? De disponibilizar, de recuperar estos datos, ingestarlos, modelarlos, transformarlos, limpiarlos, enriquecerlos y darlos hacia capas superiores, ¿no? Hacia los que les van a consumir, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de trabajos que hay allá afuera donde van a haber ofertas que les piden a un data engineer que tengan conocimientos de cosas de infraestructura o de cloud. Es muy probable que haya pocos data engineers en esta empresa y un grupo de data engineers se va a encargar de la ingesta, por ejemplo. Los que se van a encargar de la ingesta sí o sí van a tener que hacer instalación, configuración, despliegue. Entonces van a tener que tener un poquito más de conocimientos de Terraform, de infraestructura, entre otras cosas, ¿no? De plataformas, de cloud. Y si no lo tiene, pues lo van a aprender en ese momento, que es ventaja y desventaja, ¿no? Si ustedes buscan aprender, adquirir muchos más conocimientos más allá del ETL, quizás sea un rol adecuado, pero si ustedes están enfocados en perfeccionar su lógica de transformación, de manipulación de datos, todo esto, quizás están buscando un rol donde solamente se encargue de eso, ¿no? Más chiquito, que no vaya al más allá, ¿no? Entonces, espero que te haya respondido con esto, esa pregunta. Y la segunda era, a ver qué nos dice, la arquitectura Medallion. Ah, ya, sobre el tema de la arquitectura Medallion, por ahí cada vez que comentamos, yo sé que se ha escuchado bastante en temas de Databricks, porque la acuñaron primeramente ellos, pero no es una arquitectura única, algo que está
patentado o algo así, ¿no? Es una especie, es más, decirlo arquitectura incluso hay muchos debates, ¿no? Porque no escala a un nivel de arquitectura. Se podría decir es un arquetipo, es una forma de segmentar los datos de una forma lógica, porque al final solamente, como has visto en Databricks, es crear un esquema, un catálogo que se llame bronce, plata, silver, que lo puedes replicar en un BigQuery, creas un dataset que se llame igual, ¿no? Bronce, plata, silver. Si te vas a otro sitio, a tu Oracle, creas un esquema que se llama bronce, plata, silver y por dentro, lógicamente, tú vas haciendo ese modelamiento de que vas avanzando de capa en capa. Ok, este le puse bronce, voy a empezar con mis tablas crudas, ¿no? Y voy avanzando. Incluso esto lo puedo crear en carpetas en mi Windows. Creo una carpeta que se llame bronce, plata, plata, oro, ¿no? Perdón, está confundiendo. Es solamente esto, es una abstracción y nosotros lo podemos replicar a cualquier sitio. Hay una última de Israel. Dice, pregunta, ¿en qué momento crees que debe entrar el data governance en una empresa? Bueno, ¿tú qué piensas, Jairo, en tu experiencia? Bueno, yo pienso que el data governance, pues sería lo ideal, digamos, pues eso también depende un poco de los recursos. Si una empresa tiene, no sé, como objetivo o se pone unos deadline de consolidar un equipo fuerte de analítica, yo creo que sería clave cuando tenga unos roles como más técnicos, en el caso del científico de datos o un ingeniero de datos o demás. ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo menciono porque estos roles, digamos, los que son de ingeniería de datos y los que son de científico de datos, a diferencia de un analista de datos, manejan mucha información, digamos, están más alineados con mucha información, teras, eh, sí, van muy alineados con el Big Data. Yo creo que en lo personal, esta es una opinión personal, es cuando ya se tiene como un foco claro del área de analítica hacia dónde se va. Por lo menos si eres una empresa pequeña, pues bueno, ya tú sabes dónde está tu información, de pronto sabes algo básico de seguridad, de la nube, no sé, un analista de datos incluso podría manejarlo. Pero, pero ya cuando es mucha información, incluso eso, no sé, en los gobiernos son los que más utilizan la gobernanza de los datos. Ya cuando es mucha información, sí es clave. ¿Por qué? Porque eso también se utiliza mucho y va alineado a las políticas públicas. Al tema de las políticas públicas, normas, políticas de uso. Y bueno, a nivel empresarial, sí, ya cuando tiene un foco claro del área analítica, ya cuando tiene el muñeco, mejor dicho, este es el muñeco que quiero para mi empresa, va a tener un científico de datos, va a tener un ingeniero de datos, no sé, va a tener un arquitecto de datos, ellos van a manejar esta cantidad inmensa de información, esto puede conllevar riesgo porque es información sensible, entonces aquí necesitamos a alguien que maneje o que imponga políticas de uso. Entonces ahí entra el rol de la gobernanza de datos. Entonces, sí, yo creo que ya cuando se tiene como un foco claro de la construcción de área de analítica que se va a realizar, porque no valdría la pena hacerlo si es una empresa pequeña y todavía no es claro si hasta dónde se quiere llegar o no es clara de pronto la información que tiene. Entonces, ya cuando hay mucho riesgo de fuga de tu información, ahí entra pues tiene importancia la gobernanza de datos, es lo idóneo. Y más porque, por lo menos, en la industria donde yo trabajo, que es la logística, en esta industria es vital, por lo general, que las empresas tengan un área de riesgos. Un área de riesgo, ¿por qué? Porque el área de riesgo es muy frecuente que ocurran accidentes o incluso muertes. Entonces, el encargado, el oficial de riesgos de la empresa es el que sabe cómo son las normas, cómo son las políticas, cómo son
las implementaciones de uso y las políticas obviamente gubernamentales, hablando a nivel gubernamental, que debe seguir la compañía para evitar pérdidas, de pronto para evitar multas, de pronto para caer en situaciones así. Entonces, haciendo la analogía con la gobernanza de datos en el mundo de los datos es similar. No sé, el ingeniero de datos o el científico de datos están trabajando con mucha información que es sensible, que se puede fugar, que se puede perder. Entonces, la gobernanza de datos ahí entra para aplicar políticas. No, hagamos esto de esta manera, hagamos esto o construyámoslo de esta forma para que no hayan riesgos en las fugas de la información o no se acceda tan fácil a la información. Entonces, sí, más que todo cuando ya se tiene como ese aspecto o una abundante información, entra el rol o vale la pena invertir en la gobernanza de datos. Ahí por mi parte, el rol del data governance es, sí, como lo comenta Jairo, es muy, muy, muy importante. Es un rol muy, no hay que verlo tan burocrático, aunque puede llegar a ser, todo depende cómo lo manejen internamente, ¿no? Y como es un rol no técnico, muchas veces es mucho papeleo, documentación, reglas por aquí, reglas por allá, y a los desarrolladores que no les gusta que les pongan reglas, ¿no? Pero estas reglas son muy importantes, ¿no? Porque ¿en qué puede inferir? ¿En qué puede desencadenar? En fuga de información, en multas. Muchas empresas grandes, por no aplicar reglas básicas como enmascarar los datos, cifrar datos, borrar datos cuando el usuario lo pide. Muchas veces, por ejemplo, un par de empresas, recuerdo de acá de Latinoamérica, les pusieron una multa porque el usuario pidió que eliminen sus datos, ¿no? Toda huella, todo registro. Y como no hay un mecanismo de hacer esto, le metieron su multa, ¿no? O multas porque los datos fueron expuestos. Entonces, por pequeñas cosas se puede ahorrar un par de millones en multas, ¿no? Y así. Sí, totalmente de acuerdo con Daniel. Hay un par de preguntas más todavía. Están llegando las preguntas de a poco. Una pregunta para ti, Jairo. Dice, ¿has trabajado o conocido perfiles que dedican en el análisis predictivo para proyecciones financieras? ¿Qué conocimientos técnicos se debe manejar? Para proyecciones financieras. Sí, muy interesante la pregunta. Te soy franco, directamente no sí he llegado a trabajar con datos financieros. De hecho, hace poquito trabajé con una base de 12 millones de la base de datos abiertos del gobierno. Hicimos unas predicciones para, para distintos productos financieros. Eran varios productos financieros, pero nosotros escogimos los créditos de consumo y creo que el otro eran las tarjetas de crédito. Bueno, esa base de datos abiertos tenía como 12 millones de registros, 12 millones de filas. Nosotros la depuramos y nada más nos quedamos con esos dos productos financieros. Ahí utilizamos analítica predictiva para hacer, o digamos, para anteponernos al posible valor trimestral, porque esos datos eran a nivel trimestral, no eran ni siquiera diario ni mensual, eran trimestrales. Esa fue mi primera vez que trabajé con datos trimestrales, nunca lo había hecho antes. Entonces, en ese proyecto hicimos uso de modelos como el Edge Boosting, que es un modelo muy poderoso para hacer analítica predictiva avanzada, y también utilizamos el Random Forex. Solamente utilizamos esos dos. Normalmente se hacen 3 modelos. Decidimos hacerlo solamente con esos dos. Y estimamos cuál iba a ser el posible consumo de crédito en el siguiente trimestre.
Esos eran datos como, teníamos datos de 4 años. Entonces estimamos, y eran para todos los municipios del país. En mi país hay 1.100, aproximadamente 1.125 municipios. Y era el consumo de créditos para todos los municipios del país. Fue una base de datos que compartió la Superintendencia Financiera. Entonces fíjate que de pronto no es que, como yo mencioné algo ahorita, es que hay muchos modelos que sirven para muchas cosas. Entonces, lo ideal es encontrar cuál es el modelo que mejor se ajusta a tus datos. Y eso ¿cómo se hace? Eso ya es ensayo y error probando. No, el Edge Boosting obtuve tanto en las métricas y tanto en los resultados. No, con el Naive tuve tantas métricas y tanto en los resultados. No, con una red neuronal LSTM obtuve tantos resultados. Entonces, sí, eso depende más que todo de la selección de tu modelo. Esos fueron los que yo usé en ese entonces, el Edge Boosting y el modelo, y el Naive, el Random Forex, perdón. Pero hay muchos modelos. De pronto, a nivel técnico, si quieres uno específico financiero, no tendría uno así. No es como, pues no he trabajado así con uno muy técnico. Sé que los hay. Sé que hay modelos específicos, no sé, de pronto para anteponerse a los escenarios, no sé, de, por lo menos la vez pasada había algo interesante de cómo anteponerse a los posibles cambios inflacionarios y que no perjudiquen los cajeros automáticos. Entonces, ahí estaban haciendo un trabajo pues interesante para hacer predicciones, porque con los cajeros hay un problema y es que a veces los cajeros están llenos, no sé, ponle tú que llenan un cajero en una fecha determinada, en un mes, está lleno de plata y pasa el tiempo y la inflación aumenta en febrero, pero el cajero todavía tiene plata. Entonces esa plata como que se desvaloriza y se generan como que unos cambios que la gente no nota, pero hay modelos financieros que se pueden utilizar para anteponerse a esos posibles cambios. El Banco de la República, por lo menos, yo soy economista de profesión, y en el Banco de la República trabaja mucho con modelos predictivos. Entonces, de pronto, algunos modelos predictivos que trabajan mucho, y sobre todo en las áreas financieras, son los modelos ARIMA, que es un modelo compuesto por dos modelos, que es el modelo autorregresivo y el modelo de media móvil. Ese es muy usado en el campo financiero, en las series temporales y financieras sobre todo. Y hay modelos específicos que ya son modelos como estocásticos de equilibrio general, que modelan varias variables, como los que usa el Banco de la República de mi país y varios bancos de la República, seguramente el de Perú también, o la Reserva Federal de Estados Unidos en el mundo, que utilizan algunos modelos financieros específicos. Cuando son muchas variables por modelar, utilizan modelos estocásticos. Eso tiene un tecnicismo ya muy avanzado. Pero en cuanto a modelos financieros, si quieres referencias y quieres abordar el mundo, te invito a explorar mucho los modelos autorregresivos, los modelos de media móvil, los modelos ARIMA y los modelos ARIMA. Que los modelos ARIMA son similares a los modelos ARIMA, pero estos modelan también la estacionalidad. Esas estacionalidades o esos picos que se generan en ciertos periodos de tiempo. Entonces, sí, esos serían como los modelos referencias, diría yo. Obviamente hay unos más técnicos o modelos estocásticos, como suelen usar los bancos de la República. Pero aunque igual, como te digo, yo por lo menos en el proyecto que realicé de la predicción de los créditos de consumo, utilizo un modelo que se puede usar para muchas cosas. No necesariamente sirve para datos financieros, sino que también se puede aplicar con otros datos, con muchos otros datos. Pero si quieres referencias, esos tres, el modelo media móvil, el autorregresivo y el ARIMA. Y de esos se van a desprender otros conceptos, otros modelos
que te van a llevar más a esa parte que te interesa de las finanzas. Ahí tenemos una manito de Juan Carlos. Hola, ¿cómo está? Hola, Buenas tardes. Juan. Hola, Juan. Tengo unas consultas puntuales. Por ejemplo, en la estructura de datos, ¿cómo se aplicaría para empresas pequeñas? Digamos que ellos puedan estar facturando hasta 1 millón de soles o unos equivalentes dólares, ellos dicen acá en Perú. ¿Cómo estas empresas pequeñas, que es la mayor cantidad de fuerza económica y aporte al PBI, en mi país, ¿cómo aplicarían una estructura de datos, un ecosistema de datos como la arquitectura de datos? Podrían iniciar estas pequeñas empresas, ¿no? Y lo otro es que, por ejemplo, ferreterías, farmacias, negocios así, esas empresas, ¿cómo harían un modelo predictivo para sus ventas, ¿no? ¿Cómo iniciarían teniendo en cuenta que la información con la que el input no es tan extensa, ¿no? Estamos hablando de registros de 50.000 registros, 30.000 registros, ¿no? Sí, si quieres, Daniel, me apoyas con la primera y yo le respondo la segunda. Claro, ahí va un poquito también de la mano. Para hacer todo esto, ¿qué necesitamos? El primer insumo y el más fundamental, datos. Entonces, sin datos no podemos hacer nada. Y ante más datos, podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces, requisito número uno, ver qué tan pequeña o mediana es la empresa y si ya tiene automatizados sus procesos de recolección de data. Muchas empresas no tienen esto automatizado y todavía lo hacen a mano. ¿O qué es lo que hacen después? Pasan a Excel. Entonces, es una evolución, ¿no? Entonces, a medida que crece también la empresa, no se van a bloquear poniendo sistemas automatizados en una farmacia o una bodega, ¿no? Si ya se convierte en una cadena o ya tiene una sucursal, tiene 1, 2, 3 tiendas porque ya se está convirtiendo en franquicia, de una u otra forma tiene que conectar sus datos. Entonces ya puede empezarse a plantear, va a poner un sistema, ¿no? Quizás ya está guardando en local todas sus ventas, pero ya está automatizado, ¿no? Entonces hay un proceso que está guardando en una base de datos que alguien le hizo un egresado de sistemas le hizo, ¿no? Su programa. Entonces ya está empezando a juntar sus datos, ¿no? Entonces, desde ya puede empezar a aplicar lo que es analítica de datos, ¿no? Entonces, dentro del mundo de la analítica de datos, como comentó Jairo, hay la descriptiva, la predictiva, no me acuerdo cuáles son las otras, pero hay varias, ¿no? Entonces ahí, Jairo, allá entrarías tú y digamos, ¿por cuál podría empezar, ¿no? Para estos casos de uso, ¿no? Sí, sí, muy bien, como lo mencionó Daniel, sí, en el mundo de los datos hay 4 claves, que son la descriptiva, la predictiva, la prescriptiva y el análisis de diagnóstico. La última se utiliza, pues no es tan conocida, pero la usan mucho, sobre todo en el campo de la medicina. Pero en cuanto a tu pregunta, digamos, por lo menos en una farmacia, tú mencionaste una cifra de 30.000 datos. Yo considero que 30.000 datos es una cantidad importante o considerable ya para poder aplicar modelos predictivos. De pronto que no es 1 millón de datos, que no es 1 tera, pero esa precisión o la precisión de esos modelos, eso va aumentando en el tiempo. Por lo menos donde yo trabajo ahora, estamos tratando de aplicar un modelo predictivo para identificar los eventos en los que se aumenta demasiado el voltaje de las baterías. Entonces, eso es un modelo que se va a venir entrenando y entrenando con el tiempo. Y en la farmacia, digamos, si se quiere predecir la demanda, no sé, de un producto en específico, y tienes 30.000 datos, un dataset de 30.000 registros, o quieres predecir varios datos, eso es algo que se va a ir dando paulatinamente. ¿Qué es lo complejo? Que se inicie y que se mantenga. Es más, nosotros digamos, no sé, imagínate que los tres nos ponemos de acuerdo, le ofrecemos un servicio a esa farmacia que le vendemos la idea de que se puede anteponer a los posibles días en los que va a tener más demanda y de estos productos, de cuáles productos. Entonces nosotros empezamos a trabajar con la base de datos, le montamos el modelo,
lo desplegamos y obtenemos unos resultados. Esos resultados, no sé, pueden ser unas métricas, ponle tú una accuracy del 34%, o puede ser el 60%, el 70%. Ese modelo, eso va a estar ahí. Y eso cómo mejora a medida que le introduzcamos más información. Obviamente, no información cualquiera, sino información de calidad. Que se la preparemos, que esta información sea coherente, que funcione correctamente y que sea completa. Entonces, sí, pues si tenemos esa cantidad de información, con eso podríamos incluso ya iniciar un proyecto. Y posteriormente, si ellos se ven interesados, si les vendemos bien la idea, si les vendemos bien los posibles resultados o el valor agregado que pueden tener, ahí se puede sostener eso y cada vez va madurando y va madurando y va madurando hasta tener como una muy buena precisión en esos días de más demanda de algún producto en específico. Entonces, yo creo que es que a veces esto todavía, hay mucha gente que todavía lo desconoce, sobre todo por lo menos en los negocios pequeños, en las empresas pequeñas. Hay empresas que todavía ni siquiera han implementado dashboards. Yo la vez pasada me preguntaba, no joda, ¿qué pasa si una peluquería implementa un dashboard o le hace un seguimiento a sus KPI? Una peluquería o una pizzería o le hace sí, ese nivel de rigurosidad a seguimiento en cuanto a su información. Yo creo que ahí si puede tener resultados buenos sin esas métricas, podría tener resultados mucho más escalables con ellas. Pero sí, básicamente desde ya se podría, desde ya. Si tienes un dataset de 30.000 registros, sabes qué productos quieres identificar, eso es nada más realizarlo y sostenerlo. Se despliega y se va alimentando con el tiempo. Ese último ejemplo que diste es muy, muy interesante y muy importante. Que una empresa, por más pequeña que sea, y así esté recolectando sus datos en una hoja de Excel, que Excel, como nos mostraste al ejemplo, puedes hacer maravillas desde rutas. Sí, em, el tema es ahí que la persona, el dueño del negocio o alguien tiene que saber qué se puede hacer con los datos y que existe tecnología, ¿no? O sea, yo recopilo en mi hoja de Excel para filtrar y ver si pagó o no pagó, ¿no? Pero hay más allá, puedo crear un dashboard en el mismo Excel que no me implica ningún gasto, solamente ese pequeño conocimiento de que se puede hacer un Excel y que se puede analizar la data. exacto, sí. Sí, desde un Excel básico, sin necesidad de recursos, puedes hacer un seguimiento importante a tu información, pero sí, por más, digamos, en cierto modo, por más sencillo que de pronto a nosotros, aquí todos los que estamos, que seguramente vienen del mundo de los datos o algunos interesados, por más sencillo que nos parezca, eso tiene como un nivel técnico que a veces de pronto algunas personas omiten o no les interesa o no desean involucrarse. Entonces, es difícil. Yo creo que por eso a veces pasa, a veces siento que esos negocios chiquitos también están perdiendo plata por no aplicar estas técnicas de medición. Tal cual, tal cual. Debería haber una forma de democratizar el conocimiento, la información que se puede hacer, ¿no? A todas estas personas, a todos estos negocios. Totalmente. Totalmente. Yo creo que estuvo muy buena la charla de hoy día, sin duda alguna, pero no quiero robarle más tiempo a Jairo ni a resto de ustedes. Seguramente tenemos más actividades. Y nos vemos en una segunda edición. Bueno, se vienen muchas más charlas porque hay varias personas que postularon al llamado de speakers, entonces ahí estoy contactando de poco a poco porque son varios, entonces ya vamos a tener muchas más fechas programadas de diferentes temas, ya no solamente ingeniería de datos, porque sé que es lo que hemos estado veniendo tocando todo este tiempo, entonces como la charla de hoy día de Jairo, que hemos hablado de data analysis, de data science, por ahí vamos a tener cosas de IA, modelos predictivos, IA en el mundo real o cosas que están proponiendo los ponentes. Entonces, ya les voy a estar informando, les voy a estar
escaduleando estos meetings. Entonces, dale, entonces, muchas gracias, Jairo, por tu participación, muy buena. La charla va a estar sí o sí subida a YouTube hoy o mañana, ya les comparto el link. Y nada, y muchas gracias, Jairo. Y a todos No, por gracias, venir, por asistir. gracias a ti, Daniel, y a todos los asistentes. Listo, hasta luego con todos.